Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por venir a esta conferencia. Es la primera del ciclo de actividades en el marco de la Feria del Libro Psicoanalítico de La Plata, al cual fuimos invitados como institución psicoanalítica. Somos miembros de APOLA y Alfredo Eldestein va a hacer una exposición sobre el psicoanálisis en el contexto de nuestra época. Alfredo Eldestein, para quienes no lo conocen, es psicoanalista, licenciado y doctor en psicología, investigador en psicoanálisis y sus relaciones con la cultura, la sociedad y las ciencias modernas, fundador de APOLA nacional e internacional, autor de libros y artículos traducidos a varios idiomas y conferencista internacional. Bueno, y vamos a tener el gusto de escucharlo hoy en una exposición que vamos a tratar de guardarnos un momentito para después poder tener alguna instancia de preguntas e intercambio. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, no tuve mucho tiempo de prepararla, así que la voy a leer. El psicoanálisis existe hace 125 años. En este momento, en toda la zona occidental del mundo, hay practicantes del mismo en cantidad de miles, y cada vez se incorporan regiones inmensas del planeta a ser sectores con psicoanálisis. Me refiero, por ejemplo, a China y los países árabes. Yo mismo estoy invitado estas semanas a comenzar a intercambiar sobre psicoanálisis para poblaciones árabes con un conjunto de conferencias. Seré, para mi sorpresa, traducido del español al árabe. Pero desde su aparición en torno al inicio del siglo XX, se augura la desaparición del psicoanálisis. Aunque no solo perdura, sino que crece en forma constante, quizá no en forma pareja en Europa comparada con América Latina, y como recién les decía, con China o el mundo árabe. No conozco la situación en India, pero estimo que cada vez debe haber, aunque sea poco, más psicoanalistas. Freud previó que la evolución de las ciencias médicas, biológicas y farmacológicas iba a reemplazar al psicoanálisis con prácticas médicas medicamentosas. Efectivamente, hubo una explosión de desarrollo y consumo de psicofármacos en el planeta, incluso adicciones a sustancias psicoactivas ilegales, pero no se produjo el fin del psicoanálisis. Tampoco las terapias psicoterapéuticas, especialmente las que se han presentado al mercado en forma competitiva, como terapias breves o focalizadas, evidentemente difundidas como superadoras de los defectos del psicoanálisis, han logrado sustituirlo. En mi práctica, psicoanalista viejo, tengo que decir en mi práctica ya son frecuentes las demandas de pacientes para ser analizados luego de haber sufrido fracasos de las prácticas de terapias como las cognitivo-conductuales. Yo me formé en psicoanálisis en lo que creo debe llamarse la capital mundial del mismo. Así y todo, nunca dejé de convivir con los malos augurios sobre la perduración del psicoanálisis. Evidentemente sus días no serán eternos, pero sorprende su vitalidad, quizá debido a que posteriormente a Freud siguieron alentando su fuego, entre otros Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, luego Jacques Lacan y Jacques Miller, quienes fundaron nuevas corrientes teórico-clínicas del psicoanálisis. Pero, como sea, el psicoanálisis sigue vigente e incluso renovado. Veremos qué sucederá con la inteligencia artificial. Estimo, ya en forma personal,
que no se debe esto que describo a que el genio de Sigmund Freud descubrió un nuevo continente, al modo de Cristóbal Colón. No lo considero a Freud un genio profético que en su inmensa sabiduría seguirá iluminando eternamente sobre lo que los individuos y las sociedades reprimen, o sea, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. O más modernamente dicho, se designa goce. De hecho, no considero a Freud un descubridor de nada, sino como un creador de un nuevo discurso que ya quedará inscrito en la historia sociocultural moderna de Occidente. Michel Foucault, en el mismo sentido lo planteó como fundador de discursividad. Sin lugar a dudas, el discurso creado por Freud no solo habilitó una práctica clínica novedosa, sino que también incidió en forma contundente sobre la cultura, la sociedad e incluso en las ciencias humanas con las que coexiste. Para justificar mi argumento respecto a que Freud no descubrió, menos a partir de su propia experiencia, un nuevo continente, sino que creó un nuevo discurso en diálogo con las ciencias de su contexto, les presento ahora un listado referido a las fuentes con las que Freud creó el psicoanálisis. Yo las obtuve de su propia letra, es decir, sus obras completas fueron la fuente de donde adquirí este listado que seguramente es, para colmo, incompleto. A pesar del mito vigente, el de la autocreación del psicoanálisis, o sea, el psicoanálisis surge del psicoanálisis, el psicoanálisis surge de la práctica psicoanalítica, lo que es como argumento ridículo, salvo que se suponga que se puede surgir de sí mismo. Tal como lo llama... A pesar del mito vigente, el de la autocreación del psicoanálisis, el psicoanálisis surgiría del psicoanálisis, tal como lo llama Jean-Marie Weiss, este conjunto de conceptos fundamentales del psicoanálisis no brota ni del autoanálisis de Freud ni de su experiencia clínica. Los obtuvo de estudiar obras escritas de disciplinas en general académicas. Le presento lo más rápidamente posible, debido a que es aburrido, pero me imagino que debería ser para quienes no me han escuchado ya presentar esto sorprendente, y es que el sentido antitético de las palabras primitivas, Freud dice, saco de aquí en adelante, Freud dice, ya que siempre es Freud dice. Freud dice, yo obtuve esto de... Entonces, el sentido antitético de las palabras primitivas de Karl Abel, el matriarcado original de Johann Bachofen, la ambivalencia de Eugen Loewe, voy a decir solo los apellidos, las zonas erógenas de Bloch, la teoría económica del ataque histérico de Breuer, la neurosis clínica de la histérica de Charcot, la horda primitiva de Darwin, el principio de constancia y el inconsciente como la otra escena de Fechner, la bisexualidad de Fliess, el totemismo y la endogamia de Fraser, el ello de Brodek, el autoerotismo de Havelock Ellis. Es tremendo, no queda nada, no te queda nada, es tremendo. La ontogenia recapitula a la filogenia de Haeckel. La represión, o sea, la Verdrängung, la obtiene de Herbarth. La regresión y la interpretación de los sueños de Hobbes. La regresión y la fijación traumática de Hartley. La ley de conservación de la energía de Joule y Helmholtz. Los cambios simbólicos o las transformaciones de los símbolos de la libido y la imago paterna de Jung. La omnipotencia de los pensamientos de Lamarck. La psicología de masas y el inconsciente de Le Bon,
lo inconsciente de Lipps. Después si quieren les paso dónde en Freud, pero si buscan en Freud, si es el buscador de Freud, buscan Lipps y van a ver que Freud dice, obtuve la teoría del inconsciente de Lipps, no de atender histérica. El histérico sufre de reminiscencias de Möbius, no el topólogo, Paul Möbius, la sexualidad infantil de Moll, el método de interpretación de la asociación libre de Giovanni Morelli, la oposición razón-necesidad de Decker, el ello piensa, el eterno retorno del igual, más allá del bien y del mal, lo que delinquen por culpa inconsciente de Nietzsche, los elementos de la teoría de los sueños de Popper-Linkus, la teoría totémica de Robertson Smith, de Schopenhauer, la representación, pulsión, la will, la voluntad, como interior y del cuerpo, el inconsciente, el principio de Nirvana, la importancia de la sexualidad, la represión a la locura y el análisis filosófico de los sueños, Moisés, el asesinato de Moisés y el trauma primordial de Ernest Selling, las fuerzas de atracción y repulsión psíquica de von Brück, la libido de Krafft-Ebing, lo ominoso de Schelling, las imágenes y huellas mnémicas de Wernicke y de Baruch Spinoza. Un afecto solo puede ser reprimido o ser sustituido por otro afecto contrario o más fuerte que la afección reducida. La teoría económica de Freud entera en Baruch Spinoza, libro 4 y libro 7. Y también ahí me parece muy oportuno tener en cuenta que en la época de Freud la propuesta de la oposición interna que todos sufriríamos a partir de la constitución del ser humano, me parece que no hace falta, pero es bueno recordar el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Freud de Stevenson, el lobo estepario de Hermann Hesse, que es muy posterior, pero bueno, lo que quiero decir es que en la época y la cultura de Freud, esto era de la literatura. El lobo estepario, o sea, la naturaleza social versus los instintos salvajes, el lobo estepario. Y bueno, la oposición Dionisios y Apolo de Nietzsche, me parece más que evidente. Bueno, gracias por soportar la lista. Tengo otra. Cuando Freud crea el psicoanálisis, lo hace con estos conceptos incorporados en un contexto muy especial. De eso quiero hablar, de lo que presento acá. Hoy tengo como algo así como le pude dar una vuelta y entonces ¿por qué? Entonces ¿qué? Si es la ensalada de lo que saca de otro libro, ¿qué? Entonces ¿qué? Es la idea que está acá. Arriba dice psicoanálisis, a la izquierda, perdón que las letras son muy chiquitas, sociología, abajo etnología, abajo psicología, sigue abajo behaviorismo, conductismo, terapia cognitivo-conductual, psiquiatría, lingüística, antropología. Sería como un eslabón, una cadena hecha de eslabones. Entienden que cualquiera que se corte, no se separan los otros, no me dio para hacerlo topológicamente como la ley bruniana del Borromeo, porque son 8, ni trenza, empecé a hacer una trenza después de una semana, dije no va, hice una cadena que es una forma muy elemental e incluso incorrecta. Lo que estoy queriendo decir es que hubo una cadena, y el psicoanálisis es un eslabón necesario de esa cadena, eso voy a presentar. Y que por eso no desaparece. No es porque somos geniales, ni porque curamos tanto, ni porque curamos mejor, sino que hay un lugar que tiene que ser operado. Bueno, voy hacia eso. Cuando Freud crea el psicoanálisis, lo hace con estos conceptos incorporados en un contexto muy especial, quizá epistémicamente único en el conjunto de la historia universal. Es que alrededor de 1900, yo lo llamo Annus Mirabilis, o sea, un año maravilloso, una cosa así, para mí no hubo nunca en la historia de la humanidad
un año como 1900, 1899, 1902. ¿no? Vieron que Freud, la interpretación de los sueños es 1899, pero después en 1900. No tiene que ver con Freud. Voy a tratar de demostrarles que no tiene nada que ver. Que hubo una ola tremenda que entre lo que arrastró también a Freud y lo empujó en la creación del psicoanálisis. Es que alrededor de 1900, verdadero annus mirabilis, entre Alemania, Francia e Inglaterra, nada más. Inglaterra, ahí se podría decir que con Francia y Alemania estaríamos, o sea, menos del 1% de la superficie terrestre. Bueno, el mapa es una cosa minúscula, así. Incluso se podría reducir a Viena, casi, Viena y sus alrededores. Viena 1900, es famoso, Viena 1900 es un concepto. Se crearon todas o casi todas las ciencias humanas. Todas estas se crearon como ciencia en 1900. Es llamativo, no me van a negar. Es como que el peronismo, el radicalismo, el socialismo, el comunismo, todos juntos como partidos políticos nazcan un año. No puede ser. Incluso hubo innovaciones en la ciencia formal, la matemática, física y lógica, que las transformaron plenamente. Ahora les presento un listado al respecto con el cual intento argumentar a favor de que el psicoanálisis fue creado, sin que el propio Freud lo advierta, en el seno de esta explosión de creaciones de ciencias modernas, especialmente las que fueron generadas son las ciencias humanas o las ciencias sociales. También incorporo al listado lo que el consenso epocal denomina padres de estas nuevas criaturas. O sea, hay otro fenómeno, y es que nacen las ciencias con padres. Si ustedes buscan los nombres de las personas que yo voy a nombrar ahora en Wikipedia, en inteligencia artificial, les va a decir, es el padre de la sociología, es el padre de la antropología. Si buscan Freud, es el padre del psicoanálisis. Eso también epistémicamente es muy interesante, porque entienden que inventando un padre se justifica el surgimiento de la criatura. ¿Cómo puede surgir una criatura si no tiene padre? Eso también para que lo tomen en cuenta, son todos hombres. Todos hombres. Estuve buscando mujeres. Y después de Madame Curie, tiene 2 Nobel de física y química. Es el único caso en la historia de los premios Nobel que una persona tiene 2 Nobel. Cuando Freud lo cita al marido. Pierre Curie. O sea, el machismo de Freud. No, de repente, busquen Curie en las obras completas de Freud y van a ver que dice Pierre Curie. Bueno, yo la llamé, a este listado lo llamé padres. Bueno. Antropología, Boas, Levi-Brühl, Malinowski y Fraser. Biología, Darwin. Economía política, bueno, Smith, Ricardo y Marx. Etnología, Marcel Mauss. Historiografía, no lo puse ahí, Leopold von Ranke. Lingüística, Fernand de Saussure. Psicología, Wundt, Watson y Pavlov. Psicología infantil, Piaget. Sexología, Havelock-Ellis, Krafft-Ebing, Moll y Van Bloch, todos citados, muy citados por Freud, no sé por qué se lo desconoce. Si buscan en sexología, estos 4 son lo más. No está Freud. En los estudios de sexología no está Freud porque Freud no dijo nada que no sea lo que dijeron estos 4. Sociología, Durkheim, psiquiatría, Krepelin. Bueno, psicoanálisis, Freud, marxismo, Karl Marx, con la diferencia que estas últimas 2 no son académicas. Todas las demás son carreras académicas que dan título, sociología, etc. Estoy advertido desde el comienzo. La idea que les propongo es que en torno al 1900 se produjeron las condiciones epistémicas, filosóficas, científicas, socioeconómicas y políticas que requirieron, demandaron, una demanda tácita, no hace falta que sean explícitas las demandas, ¿no? Una demanda, requirieron que exista algo así como el psicoanálisis. O sea,
le formulo que la existencia del psicoanálisis se debe a que se produjo un vacío en el seno del conjunto de los saberes y disciplinas nuevas, surgidos en el pequeño sector del planeta que indiqué y en torno al 1900. ¿Cuál es este espacio-tiempo vacío del conjunto de los saberes que es el específico del psicoanálisis? En este sentido, la teoría de Lacan da para pensar muy bien esto. Pero me parece que quizás sea más elocuente que revisen Derrida, Jacques Derrida. Derrida dice: todos suponemos que las tablas, los archivos, los anaqueles se hacen debido a que, como hay 3 colores, se hace una estantería de 3 espacios. Derrida dice: no es así. Si ustedes trabajan con el concepto de estructura, deben saber que primero están los agujeros y después está, che, ¿y qué ponemos en este estante? ¿Y qué ponemos en este? Y la verdad que para el otro habría que comprar un florero. Quedaría bien un florero. ¿Entienden cómo es? El lugar vacío llama a que se coloque algo ahí. Una idea, en Lacan, la teoría del significante del objeto A permite pensarlo plenamente. En Derrida se lee. Mi problema es que en la biblioteca se me perdieron todos los libros de Derrida. Por Dios les juro. Así que no les sé indicar de qué libro obtuve esta idea, pero bueno, si buscan un poco. Me quedaron en otro estante hablando de mal de archivo, se llama. Uno de los libros que perdí se llama Mal de archivo, y yo no encuentro en mi biblioteca el libro que se llama Problema de destino. Entonces les propongo que ese lugar vacío, al cual Freud, sin saberlo, fue llamado a ocupar, generando la teoría del psicoanálisis, con elementos que obtuvo de aquí y de allá, 99% de estudios académicos de doctores en sus ramas académicas, porque lo otro es que lo obtuvo de su experiencia con las histéricas, en su autoanálisis. Esta es una teoría absolutamente contraria. O sea que se produjo un problema en el saber, y es que hubo un Big Bang de los saberes, y ese Big Bang de los saberes hizo que adviniese un lugar que había que ocupar. Bueno, se trata entonces de ¿cuál es ese lugar? ¿Qué características posee? 1. La hegemonía del saber no sabido, o sea, la posición científica. El científico es aquel que se mueve por lo que no sabe. El profesor se mueve por lo que sabe, ¿no? El profesor enseña lo que sabe. ¿Y qué hace un científico? Trabaja lo que no sabe. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Aunque esté todo el día mirando por un microscopio, ya no existe eso. Nadie mira por un microscopio, todo es la computadora, pero está a la pol, mi cuñado es científico. ¿Qué quiere decir? Hace física teórica. ¿Qué quiere decir? Vive de la clase que era pobre, pero a su vez está buscando algo que no sabe. Incluso puede encontrar algo buscando lo que no sabe, que no sea lo que estaba esperando que aparezca. Hegemonía del saber no sabido, o sea, la ciencia convocándonos en su movimiento. Específico del sujeto de la ciencia. 2. Tratado en forma particular. 4. Tal como a través de un dispositivo que opera en forma abstracta, discursiva. ¿Entienden, no? Que la ciencia ya no sería poner en el microscopio cositas, sino trabajar con entes abstractos. En psicoanálisis trabajamos con entes abstractos. El sujeto no es la persona que viene y la pulsión no es ninguna energía medible en ningún aparato. Es una abstracción. No tiene otra entidad que ser una abstracción. Y por último, ¿qué hace síntoma? Si representamos este encadenamiento con la forma de estructura siguiente, la de la pizarra, que propone que todos y cada uno de los anillos constituye la cadena cerrada, a la cual le faltan eslabones, a la cual le faltan eslabones, por ejemplo, historia, historiografía, pero también aparecería estudio de religión, estudio de arte, hizo una reducción medio como mínima. Yo tampoco sé más,
que todos y cada uno de los anillos constituye la cadena cerrada, podemos diferenciar los saberes y deducir cuál sería el lugar del psicoanálisis. Entonces, ¿Uy, se me llevó? ¿Eso tiene cable por allá? Sí. Ya está listo. Listo, gracias. Entonces, lo hice en dos colores para que se vea, porque después me di cuenta que me quedó muy chiquitito, entonces lo pinté con colores. Sociología sería el estudio de la sociedad humana en general. ¿Entienden la idea? Etnología sería el estudio de la cultura de los distintos pueblos en general, sino que es la disciplina científica. ¿Entienden? No sería etnología el estudio de la cultura típica de un pueblo de la Amazonía venezolana. La disciplina es de todos en general, ¿se entiende el movimiento? Psicología sería el estudio de la mente humana en general. Antropología sería el estudio del ser humano en general. Lingüística, el de las lenguas en general. ¿Qué lengua estudia la lingüística? Ninguna. De hecho, la lingüística trabaja sobre el concepto de la lengua, que no es nada, porque el español es un lenguaje, el inglés es un lenguaje. La lingüística trabaja sobre la lengua, que es un abstracto, pero es universal, es para todo caso de lengua. Bueno, en la psiquiatría moderna es el tratamiento biológico en general del cuerpo humano, o sea, todo con tal cantidad de droga, para tal cosa, tal droga actúa para la amnesia, tal droga funciona para el insomnio, tal droga funciona para la ansiedad, de todos. El psiquiatra tiene 20 medicamentos y ubica a las 8.000 millones de personas en esos 20 medicamentos, que es el estudio en general. Y la terapia cognitiva conductual es también este cognitivo de TCC, el cognitivo, el terapeuta cognitivo conductual, también tiene un saber universal. Sabe, por ejemplo, cómo ser feliz. E incluso sabe recomendarte lo que deberías hacer para ser feliz. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, para llegar al orgasmo, para que no se te baje. Ellos ya saben cómo, porque tienen las fórmulas universales. El psicoanálisis perdura porque es el único de los campos de las disciplinas modernas surgidas en el seno de Occidente, Inglaterra, Francia y Alemania, en el 1900, que trata lo particular. Es la única disciplina que trata lo particular. Para tratar el psicoanálisis, la disciplina que le tocan esta diferencia en lo particular, el psicoanalista debe posicionarse en lo que Lacan llama nesciencia del analista, que sería el no saber específico del analista, que para diferenciarse de lo que Lacan llama el ignorantismo del medio psicoanalítico, o sea que los psicoanalistas están muy contentos de no saber nada, porque por la experiencia, por su propia experiencia de análisis, tantos niños atendidos, después de 40 años de atender niños. Las personas que dicen así es increíble que se olviden que antes hubo un montón de personas que atendieron niños 40 años, 50 años, 80 años, no llegaron a psicoanálisis. No se llega a psicoanálisis por experiencia, porque hubo gente que tuvo experiencias de todo antes de Freud. Tiene que haber un saber, pero ese saber tiene que ser un saber diferenciado del conjunto de los saberes. Lo que yo les propongo que seguirá viendo psicoanálisis mientras este conjunto de saberes siga sosteniendo sus diferencias específicas, porque al venir a Occidente surge un sujeto nuevo, que Lacan llama sujeto de la ciencia. Y a ese sujeto hay que atenderlo. El psicoanálisis es la única disciplina que lo atiende en su condición particular. Un punto más y ya termino. 12 minutos. Ahí. 12 minutos. Para finalizar, la tesis es que el psicoanálisis fue llamado a ocupar el lugar vacío que produjo el Big Bang de las ciencias. ¿Cuál es ese lugar? Entonces, operar con el síntoma que surge en la dimensión particular del sujeto de la ciencia moderna.
Pero dado que es particular, dado que es un tratamiento particular, no singular, no voy en este momento a distinguir, salvo que alguno lo requiera, la diferencia entre singular y particular. Miller, el sujeto de Miller es singular, el sujeto de Lacan, el concepto del sujeto de Lacan es particular. Pero dado que es particular, ¿cómo se practica su cura? Viene Mirta, viene Juan, viene Roberto. Es un caso particular, o sea, no hay un protocolo de cómo operar. ¿Se entiende? Dado la ausencia del protocolo de cómo operar, que es específica, porque todos los demás saben. Todos los demás saben. El psicoanalista es el único que practica respecto a una nesciencia, a una adopta ignorancia que se refleja plenamente en cada caso. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema? De hecho, ¿cuál sería la resolución de ese problema? Bueno, en la actualidad la solución que se ha convertido en hegemónica, a mi entender, en todas las escuelas del psicoanálisis, no escuela como institución, en todas las corrientes en las que se puede distinguir la existencia de practicantes del psicoanálisis, la solución que se encontró es la asociación libre del analista, no del paciente. ¿Entienden? Viene alguien que no se puede saber nada sobre ese alguien, entonces ¿qué le digo? Es lo que se me ocurre. O nada, o me quedo en silencio, o le doy un florero, o me paro. Lo que se me ocurre. ¿Entienden? Porque como es ignorancia de un lado, se practica sobre eso y la respuesta es como automática. No sé si conocen el test de Jung, el test de asociación de palabras. Son 80 palabras y vos tenés casa, padre, dinero, trabajo. Vos tenés que responder a la palabra esa. Es un test. El analista está operando así. Si está tomado el psicoanálisis en el movimiento de la ciencia, hay otra operación que se puede plantear. Escriban. 2x más 5 igual a 15. Es fácil, tranquilos. Eres suma y resta, eres división. 2x más 5 igual a 15. ¿Cuál es el valor de x? Esto tendría que ser séptimo grado del colegio, primer año de la secundaria. Se invierte, se pasa del otro lado y se invierte. Entonces, 12 2x. Lo que queremos saber es qué es x. ¿Se entiende, no? A mí es la segunda vez que me pasa. ¿Qué le pasa? No sé, algo. ¿No? Tenemos que trabajar con ese algo. Me entusiasmé, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, entonces 12x más 5 igual a 15. Desde los 5 años, ¿sí? Y me pasa al menos, no sé, 15 veces. ¿Y qué es lo que le pasa? No sé. Vamos a seguir por ese lado. Me quedo en blanco. No es que pienso en las relaciones sexuales con mi hermano, el Edipo de Freud. Porque Freud suponía que todas las personas que se quedaban en blanco o en silencio estaban pensando en coger. No, de verdad, estaba negro sobre blanco, está escrito. Y en general pensaba Freud que si eran mujeres, estaban pensando en coger con él. Yo por mucho menos interno un paciente. Un paciente, ¿entiendes? Un paciente que diga, yo cada vez que una mujer se queda en silencio, tanto conmigo, está pensando en coger conmigo, está tomando la medicación. Es un delirio completo. Es un delirio. Bueno, entonces se puede, ¿entiendes, no? Después, esta es la clave, lo que está más acá pasa menos acá.
lo que es 2 acá hay que dividir por medio, ¿sí? ¿Se entiende? No se despeja una incógnita. Los matemáticos, ¿qué resultados tienen? ¿Cómo qué resultados tienen? No tienen ningún resultado los matemáticos. O sea, los matemáticos llegaron a 8. ¿Qué decir 8? No hay ningún número, ¿entienden? Es un procedimiento formal, vacío. Es vacío porque 2 no es nada, 5 no es nada, igual no es nada, sumar, restar. Son todas operaciones abstractas que implican despejar la incógnita. O sea, hay una operatoria formal para operar con la incógnita. Es la posición de Lacan. Se considera que sus elementos son significantes, que están estructurados, el Lacan es S1, S2. ¿Se entiende? Es un procedimiento formal. Ha desaparecido. En la práctica del psicoanálisis, tal como yo la encuentro en el conjunto de los colegas con los que intercambio, leo, voy a congresos, así, en general esto ha desaparecido. Desaparecido esto, para mí, el psicoanálisis sale del lugar. Su lugar es, desde la propuesta de Lacan, con el sujeto de la ciencia, que es algo, Michel Foucault también trabaja bastante sobre el nuevo sujeto que se produce por este Big Bang de la ciencia. Esto lo produje yo, no lo obtuve ni de Foucault ni de Lacan, pero está en ellos, en realidad, están todos ellos casi dichos. Para finalizar, ¿vieron que le dije que eran todos hombres, los tipos estos? La idea fundamental para mí es genial haber llegado a esto, es una estupidez, pero para mí, yo de mí, algo así, je de moi au moi de je, para mí es genial. Si a Freud lo hubiese pisado un colectivo en 1898, no tendríamos la interpretación de los sueños que en 1899, como le pasó a Gaudí. Gaudí, el genio, lo pisó un colectivo, lo pisó un tranvía y lo mató. La sonrisa de la muchacha Tracia. ¿No hubiese habido psicoanálisis? Si a Freud lo hubiesen matado, o si hubiese tenido cáncer antes, y si hubiese muerto 10 años, es interesante pensarlo, Si a Einstein lo hubiesen matado o se hubiese muerto en 1905, en 1900, ¿no habría relatividad? Es un problema interesante, verdaderamente interesante. Lo que yo les traigo como idea es que sí, hubiese habido igual. Ahora, si lo hubiese creado una mujer, los contenidos no serían Miriam Pene, porque ese es el machismo típico de un hombre de 1900. De hecho, Freud no dejó que Ana Freud, su hija, analizara 5 veces por semana durante 5 años por él. Estaba chiflado el tipo. O sea, analizada estaba según los criterios de Freud. Y fue la secretaria de la reunión de los psicoanalistas, de la sociedad psicoanalista, siempre. Pero no pudo participar, no era miembro, porque era mujer. Y las mujeres están para lavar los platos, no para esas cosas. Y si lo hubiese creado alguien que no fuese judío-cristiano, ¿se entiende? Hubiese tenido otro contenido. La ley del padre, el Edipo. ¿Por qué Freud eligió el Edipo? ¿Alguno me puede decir por qué Freud eligió de toda la mitología griega ese mito y usado? Hay mucha controversia de cómo lo utilizó Freud, mucha controversia. La interpretación que Freud hace del mito. El mito es anterior a su escritura. Las escrituras que tenemos del mito ya son interpretaciones del mito. En la historia de la mitología griega, obviamente. Entonces lo que les propongo, que el lugar vacío para operar con el sujeto de la ciencia, en su condición particular, porque el sujeto de la ciencia ya surge en un contexto, yo estoy trabajando mucho economía, política y saber como un conjunto. Esto surge en torno a
los estados democráticos, la caída de los imperios. Por ejemplo, los alemanes vienen de perder, ¿cómo se llamaba? El Sacro Imperio Romano Germánico. Se cae el imperio. El austrohúngaro se cae también. Se caen en realidad todos los imperios. Los reyes o las reinas que quedan son para vestir vestidos, no pasa más nada. Y quien gobierna en realidad, de alguna manera, es elegido por el sufragio universal, que es particular. O sea, la democracia implica que cada uno elige. Cuando hay rey, vamos a la guerra, no vamos a la guerra. Los reyes caen también. O sea que, vamos a hacer un poco de populismo, no es que el pueblo no se exprese en los imperios. Lacan dice, si el rey se cree mucho de que es rey, puede perder la cabeza, tiene que escuchar a ver muy bien la mano, porque si no escucha a nadie. No estoy hablando de la política argentina, pero si el rey no escucha a nadie, puede perder la cabeza incluso. Puede sucederlo un sobrino, un hermano, seguirá en la nobleza. Entonces lo que les propongo es que sigue habiendo psicoanálisis. No por el descubrimiento de Freud, Freud no descubrió nada, eso ya estaba producido en su época y su cultura, alemán, francés, inglés. En torno al surgimiento de campos nuevos de saber. Si leen estos tipos que cité, si ustedes los leen, Wikipedia, IA, un cachito así, van a ver que todos dicen, creo necesario fundar una nueva ciencia que se ocupe de... Todos dicen lo mismo. Freud también lo dice. Entonces, ese lugar persiste y es requerido, es demandado. El asunto es cómo lo estamos operando. Me parece que el psicoanálisis masivamente, o sea, el conjunto más general de los psicoanalistas, se ha corrido a salirse de esto, irse al arte. Todos los psicoanalistas se llevan la literatura. Si a un psicoanalista le decís, tranquilo, 2x más 5 igual a 15. Pero si le decís, che, ¿qué obras de teatro están en cartel? Todos saben. Porque se nutren de cultura, porque quieren estar al día, los síntomas de la época, las paternalidades de la época, la familia moderna, o sea, toman de la sociedad, pero se excluyen de este conjunto, que es el conjunto de los saberes nuevos que surgen, como le sucedió a Freud, de una transformación radical del saber. Para colmo, solamente están al tanto, pasó lo mismo en física, Einstein, pasó lo mismo en matemática, Gödel. Gödel hace el nuevo movimiento en matemática. Hilbert decía, ya sabemos todo. Se llama programa de Hilbert, con H. Ya sabemos todo. Y lo que no sabemos en matemática, Hilbert era un genio matemático de esos, hubo 10 en la historia. Lo que no sabemos son estas 12 cosas. Él ya sabía lo que no se sabía, Hilbert. Y en pocos años se resolverá. En el mismo año, Gödel inventa el número de Gödel y le demuestra que es imposible, que las matemáticas nunca jamás podrán saber lo que las matemáticas generan como falta en el saber. Lo mismo con la lógica, o sea, en física se cree que las matemáticas son eternas. Es un mito como que Freud sacó el psicoanálisis de sus intestinos. La lógica, las matemáticas y las físicas, de hecho, si ustedes leen un poquito de epistemología a partir de 1900, van a ver que en la teoría de la relatividad de Einstein hay mucha lógica y mucha matemática. De hecho, no se puede ser físico, no puedes atravesar la carrera y obtener una licenciatura en física si no sos muy buen matemático. Olvídate, no es mirar por el microscopio. Es el ejercicio de cierto modo de la matemática. O sea, ahí también se ve el movimiento de la conjunción de saberes y la operación sobre entidades abstractas. El asunto es cómo.
Como dice Nietzsche, con música, no sé si saben que Nietzsche era compositor musical. Como dice Nietzsche, Dionisios y Apolo, si lo van a hacer con música, con literatura, tantos psicoanalistas quieren escribir libros de literatura. Se ha corrido todo hacia lo que con Aide trabajamos como cierto modo del romanticismo, o a las ciencias formales, dado que se trata de un problema formal en sí mismo, y el psicoanálisis está destinado a tener un lugar, no hay que preocuparse, siempre que lo conservemos como tal. Si nosotros nos salimos de la cadena, y bueno, va a quedar el lugar vacío. Lo puede ocupar una mística, una bruja, incluso puede tomar el poder una bruja. Ya tuvimos en Argentina brujos que tomaron el poder. López Rega, no sé si se acuerdan, el brujo, que era el brujo de Perón y de Isabelita, ¿no? Isabelita era el brujo, lo llamaban el brujo porque era un brujo y tenía el conjunto de los poderes de Argentina. Ya tuvimos brujos, ¿eh? Acá también se puede con brujería, ¿eh? El vitalismo del psicoanálisis. Es un gozo, es un gozo. Como que te dicen cáncer. Los psicoanalistas te dicen goce como si fuese el médico que te dice cáncer. Mala noticia es el cáncer. Los psicoanalistas te dicen es un goce. O sea, goce oral. Serás obeso toda tu vida. Es un goce oral. Y vos naciste con ese goce. Es así, ¿eh? Si alguno quiere que exagero, que levante la mano. Bueno, hasta aquí, gracias. Bueno, tenemos un ratito para preguntas, comentarios. Quien quiera, levanta la mano y vemos si llega el micrófono y si no se acerca para conversar un minutito. Muchas gracias, Alfredo, por esta propuesta y este orden que propones. Mencionabas recién el tema de la brujería, ¿no? El vitalismo. En ese sentido, ¿el psicoanálisis se estaría desentendiendo de esta cadena y de estos eslabones? Por un lado. Por otro, la cuestión de transitar la formalización del enigma en el modo que vos lo proponías, me parece que es lo que ubica la contrapartida de lo que implica la idea de enigma en el psicoanálisis. Creo que coincidiríamos en que sería ese psicoanálisis atravesado por el romanticismo, donde la condición de enigma, más que una posibilidad formal, sería el develamiento de aquello que ya está, en términos, si querés, pulsionales o lo que fuere, ligado a una intervención poética, ¿no? Eso. Contesto de a uno. Bueno. Mi impresión es que luego del fallecimiento de Lacan, punto y coma, que yo conozca el último gran autor, creador de escuela, que sostuvo la posición formalista en psicoanálisis, o sea, hace 45 años, el psicoanálisis dejó de orientarse hacia un tratamiento formal y pasó a ser tratado. Me parece que desentendiendo que la palabra que vos usaste, me parece que no es la adecuada, me parece que es mejor rechazo. El psicoanalista se siente bien ubicado si rechaza su participación en esta cadena. O sea, el psicoanalista es aquel que dice no es ciencia, ya que se trata del padecimiento singular del goce. Bueno, por un lado. O sea que se identifica por la contraria. O sea, lo dejo para la polémica, ¿no?
Y después del brujería y vitalismo. Bueno, Elan vital, si quieren buscarlo, en francés. Tilde la E. Elan, espacio vital. Busquen Elan vital. Y es la teoría que sostiene, muy pregnante del psicoanálisis, que todo ser vivo está animado por un impulso. Elan se puede traducir por impulso, igual busquen en el celular. Una fuerza que... el vitalismo cae, pueden buscarlo, vitalismo, todo está en Google, tranquilo, todo lo que está en Google. Y lleva una mañana a recabar toda la información. Y lo estamos grabando, así que después por algún nombre que se escapó, lo compartimos. El vitalismo sufre un ataque definitivo con la, parece ridículo lo que voy a decir, pero la síntesis de la urea. Se fue al carajo Alfredo, ya se fue al carajo de todo. Llegan ahí al baño, porque el análisis de orina también sale de urea. Sí, claro. ¿Pero dijiste urea? ¿Urea? U-R-E-A, urea, lo del análisis de orina. Ojalá que te dé bien, pero que pueda armar la urea. No sé si por mucho o por poco, no conozco. Se sintetizó por primera vez en un laboratorio una sustancia orgánica. Con lo cual, la existencia de esa energía propia de lo vital y orgánico, se estableció que no existe nada que sea originalmente, ¿entienden la idea? Busquen urea, vitalismo y van a ver toda la polémica. 1920, 1930, por ahí. Vitalismo, pulsión de vida, pulsión de muerte, goce, lo dionisíaco, todo ello implica que existe una energía que no es físico-química. Eso quiere decir. O sea que la ciencia de la física y la ciencia de la química parece muy parecido a lo que es la iglesia, ¿no? Muy parecido al texto religioso. La ciencia nos llega a explicar el espíritu de la iglesia. Pero el vitalismo, el goce, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, ¿dónde están? Adentro. Te concedo que están adentro. Es un problema. Lacan dice gozo del otro. Lacan ni siquiera acepta que esté adentro. Los psicoanalistas ponen el goce adentro, de cada uno. Por eso son responsables, si no, que voy a ser yo responsable de que los gobernantes. Que escapa a todo criterio científico. Entonces no está en ningún lugar, no surge ni del estómago, ni de los intestinos. Pero que hay un segundo cerebro en los intestinos. Pero decir goce, decir pulsión de vida, pulsión de muerte, es un rechazo al posicionamiento científico del psicoanálisis respecto a la pregunta de ¿qué mueve? ¿Qué mueve? ¿Qué te lleva a tener sueño y dormir? ¿Qué te lleva a despertarte? ¿Qué te lleva a tener hambre? Que obviamente que nos interesa el alcoholismo, la obesidad, la anorexia, somos clínicos, ¿no? La falta de deseo sexual, priapismo, pensar en coger todo el tiempo y tener la parada. ¿Qué mueve? ¿Qué es lo que mueve? Lacan propone un tratamiento formal. Es por eso que su operatoria es formal. Quienes proponen vitalismo no trabajan con la historia en la clínica. Porque ¿para qué serviría? Naciste con poca energía o naciste con mucha energía. Yo conocí un pacientito que era tratado por, ¿cómo es? Hiperactividad. ¿Hiperactividad? Sí, desatención e hiperactividad. Un niño hiperactivo. Y la psicóloga le había propuesto a los padres ponerle pesas de arena. Entonces tenía 1 kilo en un tobillo,
kilos, no, o sea, multiplicó la gravedad, en vez de trabajar la incógnita, dijo, nació con demasiada energía, hay que frenar esa energía, si no te salen perversos, o te salen homosexuales. El padre tiene la función, no, está en la base del psicoanálisis tal como se practica, El padre, porque el padre, ¿a quién se le ocurrió que tiene que ser el padre? El padre tiene que frenar el exceso de libido hacia la madre, si no te sale gay, y te sale puto. Si no lo llevaste a jugar fútbol, y la esposa le decía, Carlos, tenés que llevar a Robertito a jugar más al fútbol, porque yo lo veo que usa mis tacos, porque se está poniendo mis tacos, llevarlo más a fútbol, llevarlo más a la cancha. Todas ingenuidades. Ustedes saben el porcentaje de jugadores profesionales en el fútbol homosexual, tanto lío con la pelotita, o sea, todas cosas prejuiciosas. El vitalismo en psicoanálisis es la peor, porque es una postulación anticientífica. En cambio, si vos sobre el alcoholismo decís, a ver, cuénteme, goce oral, ¿no? ¿De qué lado? Goce oral. Amor a la botella, dice Freud, como si la botella fuese una mujer. Me parece un tanto delirante. ¿Y desde cuándo? Siempre, como siempre. Ah, sí, mi papá me ponía siempre en la leche una gotita. ¿Su papá le ponía en la leche? ¿Vino? Sí. Mi mamá le decía que no. Y su papá sí. ¿Y su papá qué? Un alcohólico. Era alcohólico. ¿Su mamá? No, odiaba el alcoholismo. Y como, ¿entienden? Como su mamá le odiaba el alcoholismo, estaba con su papá. Sí, yo me pregunto siempre lo mismo. El problema es el alcoholismo. Bueno, hablemos del alcoholismo. ¿Entienden? Hemos pasado a hablar de una entidad abstracta. O sea, nada que exista. ¿Qué es el alcoholismo? No es nada. No es nada. Yo atendí a un paciente por alcoholismo que después de un cierto tiempo de tratamiento dijo, a mí no me gusta el alcohol. No me gusta beber, no me gusta ni el gusto, ni como quiero. Terminaba en el puerto, sin la agenda, sin la plata, sin el reloj, un pedo total, tremendo, peligrosísimo. Alguna vez le dieron una paliza cuando le robaban. Era el que más tomaba. En la mesa era el que más tomaba. ¿Entienden? Cuando empieza a ser una entidad que no es goce oral. Goce oral es la creación de un supuesto vitalista que se promulga y promueve como anticientífico. No les estoy proponiendo que estudien matemáticas, ni siquiera les propongo que estudien topología. Si le da curiosidad, mejor estudien. Si no se le da tirria, y le da tirria, ¿qué va a hacer? Pero es un procedimiento que al menos requiere de lógica, de coordenadas lógicas, formales, transmisibles. Son muchos casos de análisis con colegas de casos y llegamos a un cierto tipo de conclusión. Es muy común que se me pregunte, ¿y cómo se lo digo? Y yo le digo, y decíselo. O sea, tiene que ser, el saber es transmisible, el otro no es transmisible. Una propiedad de la ciencia moderna es su transmisibilidad. ¿Entienden? No es nada que... Einstein no te dice, bueno, tenés que estar con probetas, 15 años con una probeta en el bolsillo. ¿Entienden? No hay ninguna experiencia, es algo que se escribe. La fórmula de la relatividad, la fórmula de la gravedad de Newton se escriben y se transmiten. Es transmisible. El postulado del goce, de la pulsión de vida, de la pulsión de muerte, de los efectos del psicoanálisis, se dice que no es transmisible. Yo no entiendo el goce mortífero. Decir conseguiste un lacaniano, hay un montón. Lacanianas hay más. Conseguiste lacaniano o un lacaniano. Agarrate un lacaniane y decir, en la facultad o fuera de ella. Ay, yo no entiendo el goce mortífero. No entiendo. ¿Qué te va a decir? Analizate. Te va a decir analizate.